edificios para justificar las transferencias bancarias, sociedades fachadas para recibir y transferir dineros de procedencia ilícita, que se utilizó no solamente para pagar coimas en Panamá, sino fuera del país, en otros países donde también se investigó el caso de Brecht. Uso del dinero en personas que figuraban en sociedades anónimas. Esto es parte de lo que describe toda una estructura que ha sido prácticamente desarrollada en un nuevo esquema que vulneró no solamente nuestro sistema, sino también permitió permear y conocer lo que hoy conocemos como una trama de corrupción, la más grande que se ha reportado en la historia del país y que hoy pretende llevar a audiencia a varias personas, entre expresidentes, empresarios, exministros y otros funcionarios. Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación y quien ha dado seguimiento desde muchos años a esta complejidad de esquema, nos acompaña. Ana Matilde, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo podemos describir el proceso y todos los años? Sobre todo, hemos sido testigos de la cantidad de años que ha llevado al Ministerio Público elaborar este expediente y llevarlo hoy a la audiencia. Claro, gracias, Catalia, a ti y a todos los televidentes y los oyentes. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad que es importante para mantener en el ideario colectivo la conciencia necesaria de la importancia que es combatir desde todos los escenarios la corrupción. Y los que estamos en el sector público, desde el punto de vista de sociedad civil, es decir, que no ocupamos cargos públicos, también tenemos la obligación de la participación ciudadana, y eso solo, como en Panamá no hay espacios, no hay muchos espacios de participación ciudadana para combatirla, la invitación que hacen los medios es fundamental, porque cuando los medios sueltan un tema, el tema muere desde el punto de vista noticioso, deja de ser importante, porque ustedes lo ponen en agenda, lo pone el Poder Judicial también, lo pone el Ministerio Público, pero a su ritmo. Para ir concretamente a la pregunta tuya, se puede definir como ritualista, como lento, porque así mismo está definido el sistema inquisitivo en el que el proceso se dio. Porque si bien Odebrecht llega por allá por el año 2005, 2006, o por ahí, por ese tiempo a Panamá, con el gobierno del presidente Torrijos, no es hasta el 2015 que hay la primera denuncia formal con el que en su momento fue contralor Alvin Widen, que en paz descanse, y luego el profesor Willy Cochés. Es allí cuando el Ministerio Público realmente se hace eco de lo que revienta en Brasil y otros países de la región. Tú le llamabas el más emblemático en el país, correcto, pero también es uno de los más emblemáticos. Algo se vuelve emblemático cuando es una insignia, cuando es una bandera, cuando se puede utilizar como un referente, en este caso negativo, de cómo el sistema país, en muchos de los países de América Latina, cayó, se sometió frente al apetito ese voraz, ilimitado de dinero mal habido. Cuando tenemos la desgracia de tener en cargos públicos a personas que no les interesa el país, sino que les interesa enriquecerse, que llega y se rodea de personas inexpertas y otras que son sinvergüenzas o maleantes, que le acompañan en su gestión política y que aprovechan cada obra pública para hacer un negociado. ¿Qué demuestra eso? La degradación del sistema político y también el colapso de las instituciones por su debilidad y su fragilidad. Y ya que mencionas obras públicas, yo creo que siempre es importante que nosotros podamos recordar, porque la gente dice, pero bueno, ¿dónde estuvo la trama? ¿Dónde estuvo la coima? Las investigaciones han determinado que se pagaron coimas en proyectos tan importantes para el país como lo fue la cinta costera tramo 3, saneamiento de la bahía de Panamá, la autopista Maden-Colón, renovación urbana de Curundú, la línea 1 y la línea 2 del metro de Panamá, renovación de Colón. Esto es solamente por mencionar algunas. Estamos hablando de obras que hoy nos benefician, pero como lo decíamos en Radar en el día de ayer, ¿en qué momento las obras pasaron de costar en Panamá de 100 y 500 millones a costar 1.000 millones? Cuando eso se volvió común. Y cuando hasta las propias leyes de contrataciones públicas se convirtieron en puente para facilitar la trampa. Y eso es lo que, exactamente, ¿qué demuestra todo eso? Que las necesidades existen y se cubren con fondos públicos cuando se hace la gestión de gobierno. ¿Qué es lo triste de esto?
que frente a un corrupto que pedía, frente a un funcionario coimero que quería pedir dinero a través de hacer su trabajo, o sea, de autorizar, preparar unos pliegos de cargos, armar una licitación pública o autorizar una licitación pública, estaba un empresario corrupto también que comprendió que frente a maleantes, él se comportaba como maleante. ¿Y qué hizo? Armó una estructura que le facilitó a los funcionarios panameños y de otros países de América Latina, les facilitó cómo disfrazar el dinero, cómo tratar de distraer la atención de toda la trayectoria del dinero, cómo viaja para que regresara al bolsillo del funcionario. Pero ¿qué es lo más triste? Que ese empresario se dio cuenta que él no quería pagar coima de la plata que él se iba a ganar. Entonces, ¿cómo él inventó su trama? ¿Cómo lo hizo? Perfecto. Si a ti que eres el panameño no te importa tu país y que estás cogiendo, tú quieres coima, te la voy a pagar de tu propia plata, del presupuesto, o sea, ¿de qué? De los impuestos de la gente, de todo lo que nosotros aportamos para que haya dinero en el presupuesto y se destine a las instituciones. Él dijo, de allí mismo te lo voy a quitar. ¿Cómo? Le subo el precio. Le invento un precio. Compro materiales de peor calidad o de menor calidad, te aumento el precio y lo pagas tú mismo. O sea, la vergüenza la gente lograr entender esto, que es que ese metro tal vez no pueda costar mucho menos. Y que habría más dinero para hacer más obras. Y que cuando se baja la calidad de una obra pública, porque se están rebuscando el dinero, porque el contratista, o sea, el que construye, no quiere pagar la coima de su plata, sino que decide pagarla de la propia plata de los panameños, se pierde calidad en la obra y hay un gran riesgo de que haya un accidente posteriormente porque la obra no tiene los estándares de calidad. No, y la gran pregunta, y lo quiero analizar más adelante contigo, Ana Matilde, es, y al final nosotros cómo recuperamos, porque hoy nos preguntamos al final quiénes resultarán culpables o no de este hecho, sino cómo se recupera el dinero. Vamos a hacer algo, vamos a ir con Fabio Caballero, quien hoy amanece precisamente en la Corte Suprema de Justicia, donde hoy debe iniciar en una de estas salas esta esperada audiencia. Fabio, ¿cómo está el ambiente en este momento y a qué hora se tiene previsto inicie la audiencia? A las 9 de la mañana, Castalia, seguimos en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Importante lo que comentabas, es parte de las preguntas obligadas hoy a la fiscal Ruth Morcillo para saber cuánto de ese dinero que ha formado parte de este entramado del caso Odebrecht ha podido ser ya recuperado por parte del Estado panameño o no. Quiero relatarte un poco, Castalia, el ambiente que hay en los alrededores del Palacio de Justicia Gil Ponce. Me llama la atención que a esta hora de la mañana ya hay movimiento del personal de prensa. Apenas el reloj marca las 7:17, la hora pactada a las 9 de la mañana, y contrario a otras veces en las que hemos realizado cobertura a juicios de alto perfil, el personal de prensa tanto del órgano judicial como del Ministerio Público y también medios de comunicación locales y extranjeros interesados en darle cobertura a este juicio han llegado bastante temprano. Hemos visto también un poco de personal por parte de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, bueno, que van llegando a su hora laboral aquí en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Son los detalles que les puedo mencionar a esta hora de la mañana, cuando entonces estamos a la espera del inicio de esta fecha, también el inicio de esta audiencia, conocer por parte de la Fiscalía los detalles alrededor de este caso, cómo se han preparado y también conocer cuál ha sido el resultado o no de esa asistencia que se le había pedido por parte de autoridades panameñas a autoridades brasileñas para también que formen parte de este expediente del caso Odebrecht, uno tan robusto que incluye más de 2.800 tomos en cerca de 950.000 fojas. Castalia, regreso con usted. Gracias. Bien. Y es un caso muy complejo. Bueno, el equipo lo lidera la fiscal Ruth Morcillo. ¿Cuán complejo ha sido? O sea, hacer un poco con su experiencia como procuradora lo que ha representado para el Ministerio Público investigar y elaborar este proyecto. Claro, son retos grandes en la medida que cuando se investiga un mismo gobierno es muy difícil porque las pruebas no se obtienen fácil y se vuelve complejo por la cantidad de personas, por el perfil de las personas y por la necesidad de atraer o de traer al expediente elementos en otras latitudes o en otras jurisdicciones. De hecho, las dos posposiciones que ha habido, que ya la ley no permite más, han sido el resultado de asistencias judiciales que se han pedido y que no llegaron a tiempo. Eso es algo que debemos observar hoy. Sin embargo, hay que ser muy claros en que en todos los países en los que se está pidiendo ayuda, ya sea en Europa como Suiza, Andorra, España,
en los Estados Unidos o en América Latina, Brasil y otros, en todos estos países también hay movimientos políticos. O sea, lo que ocurre en Panamá no es distinto a lo que ocurre en otros países, sobre todo en América Latina. Digamos que Europa puede ser más robusta, no es porque no haya corrupción, sino porque los controles pueden funcionar y que en Estados Unidos el Poder Judicial funciona también. Entonces, esas latitudes han tenido movimientos políticos que han tratado de hecho en Brasil y en Perú, de anular algunas participaciones y algunos casos. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que si yo te pedí una asistencia a ti y en tu país la política se metió y anulaste a personas, y yo te estoy preguntando sobre Castalia, y resulta que a Castalia le anularon el caso, ya tú no me quieres contestar sobre Castalia, ¿verdad? Porque parte de tu acuerdo es que lo que Castalia dijo no salga. Entonces me contestas que te lo pregunte de otra forma, va para atrás otra vez. Todo esto te lo digo es para que vea lo difícil que puede ser. ¿Puede cambiar al final el resultado de lo que se pretendía confirmar la conexión que había en Panamá con esas personas cuyas pruebas se han anulado en Brasil para quedarnos con el tema de Brasil? No, no debe. ¿Por qué? Porque en Panamá el delito es autónomo. Es lo primero que hay que tener muy claro. Los delitos se cometieron aquí y tienen autonomía respecto a las otras jurisdicciones de otros países. Lo que eso aporta es mayores elementos a las delaciones que ya ha habido aquí. Es decir, en Panamá ya hay empresarios que obviamente se estrenaban como delincuentes, así que le cogieron rápidamente miedo a la cárcel y esos sí empezaron a cantar. Y esos hablaron, y lo que ellos hablaron está aquí dicho en el expediente en Panamá. Yo pensaría que en la cantidad de tomos, un tomo es un montón de páginas, porque este es el sistema viejo, no es carpetillas, no es todo oral, esto ha sido mucho escrito, hay una gran cantidad de páginas, por eso no se puede improvisar a quien investiga. Y gracias al desempeño de Ruth Morcillo, ella no se ha quedado sola, ella tiene allí 2 fiscales que le acompañan, una tiene 25 años en la institución, la otra tiene como 17 años, o sea que no son ningunas improvisadas. Y uno esperaría que hoy haya una buena presentación, aparte de que al evacuar los testigos y cuando se lea el auto de llamamiento a juicio, el documento a través del cual la juez Valoíza valoró la investigación y dijo, sí hay mérito, para pasar a la otra fase, que es llamar a juicio, allí debe haber, ¿qué pasa cuando se decide eso? Que el delito está probado, eso lo tenemos que tener muy claro. El delito se cometió, entonces hay que buscar quién. Y ella dice, cuando hay un auto de llamamiento a juicio, ¿qué dice la juez? La probable vinculación de estas personas también está acreditada. Ahora vamos a sustentar esa probable vinculación. Importante tener eso claro. O sea, las personas que están siendo llamadas a juicios ya se ha comprobado una serie de vinculaciones con el delito que está probado. Eso no hay que dudarlo. El delito se cometió en Panamá. Ahora, estas personas que están vinculadas por la serie de declaraciones, de pruebas, etcétera, los peritajes y los testimonios, que es lo que vamos a ver durante la audiencia, que por eso es bueno que los medios lo transmitan y que sea público, porque un caso como este, si no deja lecciones para corregir, no ha pasado nada. Vamos a hacer algo, precisamente, se suma Joanny Guevara. Joanny, justamente para repasar y que la audiencia conozca también quiénes son esas personas que están llamadas a juicio. Así es, Castalia, empiezo con un primer listado. Recordemos que son 31 personas las que se encuentran imputadas y según el último reporte por parte de las autoridades, 5 permanecen en rebeldía. Pero vamos a conocer aquí brevemente este primer listado. Se encuentran Jorge Alberto Rosas, exdiputado panameñista, también Juan Antonio Niño, al igual Rosa Molino Paz, Juan Carlos Rosas, también está Francés Pérez Jiménez, Francisco Pérez Ferreira, también se encuentra Jaumes Pamies, Cristina Lozano Bonet. De igual forma también están acusados Rodrigo Díaz Paredes o implicados Roberto Enrique Brin, Navin Mohan Bacata, también está Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona. Este primer listado de los 31, reitero, que se encuentran imputados en este caso Odebrecht. Regreso contigo. Bien, regresamos. ¿Qué podemos esperar de esta audiencia? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos debe dejar el caso de Odebrecht? Tomando en cuenta también que hay como un sinsabor porque los acuerdos no han generado frutos
y lo planteábamos también, hay países donde ha habido acuerdos, donde ha habido delaciones y que se fijaron sobre todo en cálculos de dineros que fueron parte de esas coimas que al final de las investigaciones resultaron ser más. Es decir, que los países al final recuperaron menos de lo que debieron haber recuperado. O sea, la complejidad de este proceso sin embargo, también lleva... Sí, yo comprendo lo que plantea, sin embargo, eso no desvirtúa el valor de los acuerdos. Recordemos que hay personas que ya están condenadas por el caso de Brecht, porque es el acuerdo al que llegaron, y tú no aceptas una responsabilidad cuando tú eres inocente. Eso no tiene ningún sentido en una lógica humana, sobre todo en un país donde no hay otras cosas que ofrecerte, sino simplemente ya tú quedas con una condena. Que no vayas al juicio, eso es otra cosa. Además, en eso hay que explicar que no es un invento de Panamá, Castalia. Ofrecer esto en un expediente es parte de las obligaciones internacionales que ha adquirido Panamá en materia de corrupción, de combate a la corrupción, a través de ser signataria, o sea, ser parte en convenciones internacionales como la de las Naciones Unidas, que es internacional, igual que la regional nuestra, que es la Convención Interamericana, la de la OEA. Panamá ambas las ha suscrito y son ley de la República, que nos obligan a meter en nuestro ordenamiento, o sea, en nuestro derecho, en nuestras normas locales, meter alguna norma que permita que si tú no fuiste tan importante en el proceso, importante quiero decir, si fueron casi 80 millones de dólares lo que dice Marcelo Odebrecht, el señor Ravelo, que eran los jerarcas, uno en Panamá y el otro en toda la empresa, para pagar las coimas en la empresa Odebrecht, si ellos más o menos admiten unos 80 millones de dólares y tú te llevaste 50.000, obviamente a la justicia, tu participación, que eras una persona que prestó el nombre, ¿verdad?, para que en una sociedad y te dieron una coima de 50.000 dólares, no eres tan importante en el proceso como aquel que estando en un ministerio se prestó para que hubiera un pago paralelo y aceptara y firmara los documentos donde se decía que el precio estaba correcto. ¿Y qué nos deja esta lección? Tú preguntabas. Que los controles, la corrupción se combate antes, durante y después. La manera de prevenirla es con normas, educación, con concienciación, con participación ciudadana. En el intermedio está la fiscalización y después están los procesos judiciales o las sanciones, cuando ya se comete, cuando ya no se pudo evitar. Nuestra prevención está mal porque la ley de contrataciones públicas, que tú ya bien señalas, recibió 15 reformas a lo largo del tiempo, en 3 gobiernos, y todas fueron en retroceso. Yo recuerdo cuando fui diputada, presenté el proyecto completo, trabajado con un experto en derecho administrativo, que es el doctor Adriano Sanjur, que no cobró ni un real. Con los abogados que tenía en el despacho, trabajaron por muchos meses para hacer un proyecto integral y el gobierno de Varela no le dio la gana. El presidente Varela se empeñó y hubo ministros que hicieron fuerza en la Asamblea, que si eso se aprobaba así, iba a haber problemas. ¿A quién amenazaban? Yo no sé, porque ya el proyecto estaba presentado, pero no fue posible debatirlo. Del panameñismo solo un voto en contra. Todos los demás, Juan Carlos Arango y mi persona votamos en contra. No pudimos explicar el voto, no pudimos decir qué es lo que queríamos. La ley había que aprobarla, había cosas mejores, pero habían otras que iban para atrás. O sea, esto ha sido un para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Una lección, la prevención está frágil porque no hay los controles a través de las leyes y a través de los mecanismos que pueden filtrar. En los controles, la Contraloría tiene que jugar un papel importante en los precios. Dentro de la Contraloría hay toda una dirección que tiene que ver con la ingeniería y arquitectos que tienen que ver con las obras públicas y los precios. Ellos pueden controlar y frenar. Y por supuesto luego la sanción, que también pues ahora Panamá llega tarde en este concierto de condenas en América Latina. Total. Sería una vergüenza que nosotros hoy salgamos diciendo que ahí todo el mundo es inocente. O sea, el delito está probado, alguien se llevó la plata, los sobreprecios se dieron o los precios inflados se dieron, las coimas se pagaron. Solo los dos hijos de Ricardo Martinelli aceptaron lavar 28 millones de dólares. 28 millones, eso tú cuentas y no te da la cabeza cuánto más. Y sigues contando 1.000 y pasas 1.000 y pasas 1.000. O sea, 28 millones de dólares, pero eso no es todo lo que pagó Odebrecht en Panamá. O
Así que frente a eso las expectativas son altísimas de que Panamá se sume a los países que han logrado condenar. Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la República, acompañándonos esta mañana a analizar la importancia de esta audiencia que debe iniciar hoy a las 9 de la mañana, reiterándoles que a través de TV Max y nuestro canal de YouTube en TVN Noticias vamos a estar transmitiendo toda esta audiencia. 7 de la mañana, 29 minutos.